Aleluya, gloria al Señor, aleluya. Amados hermanos, Dios les bendiga a todos. Amigos que nos visitan, que vienen por primera o segunda vez, sean bienvenidos a este lugar que es casa de Dios y puerta del cielo. Nos alegramos mucho de verles en este lugar. Saludo a todo el pueblo de Dios que está participando también del culto desde sus hogares. No porque no hayan querido venir al culto, sino porque con este tema de el aforo, la limitación que tenemos, pues obviamente ya no, por el momento no podemos congregarnos todos con la misma libertad que lo hacíamos antes. Esperamos con la ayuda del Dios Todopoderoso que llegue el día en que podamos nuevamente, sin ninguna restricción, poder reunirnos todos para honrar y glorificar al Señor, aleluya. Bien, amados hermanos, quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, gloria a Dios. Capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. A Dios sea la gloria. Vamos a tomar la palabra desde el verso 32 hasta el 35. Dice nuestro Señor Jesucristo lo siguiente a partir del verso 32. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos, Señor. Exaltamos tu grandeza. Te damos a ti toda la honra, toda la gloria y todo el reconocimiento que solo a ti pertenecen. Te damos mil gracias porque hasta aquí nos has guardado, nos has ayudado y nos has sustentado con la diestra de tu justicia. Gracias por esta preciosa oportunidad que nos concedes de reunirnos, una parte de la iglesia acá en el templo, otra parte en sus hogares, pero unidos en un mismo espíritu, alabando y glorificando tu santo nombre, y con el mismo anhelo de recibir el consejo de tu bendita palabra. Padre, háblanos en esta hora, enséñanos tu palabra, ilumina nuestro entendimiento, de tal manera que podamos comprender estas maravillosas revelaciones, estas verdades hermosas que tú has dejado para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra salvación, para nuestra consolación. Glorifica poderosamente tu palabra, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Lléname de tu gracia, Señor. Úngeme con tu Santo Espíritu. Entrégame el mensaje de tu palabra, que tú sabes, Señor, que tu pueblo necesita. Y que tu Espíritu bendito aplique esta palabra en lo profundo de cada corazón. Glorifica poderosamente tu palabra, salvando las almas, sanando a los enfermos, libertando a los oprimidos por el diablo. En el nombre glorioso de Jesucristo, te lo pedimos, dándote de antemano la honra, la gloria y el reconocimiento que solo a ti pertenecen, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos y amigos, gloria al Señor. El domingo anterior comencé a compartirles un estudio que tiene como título La generación que no ha podido ser destruida. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a continuar con este estudio. Cuando hablamos de la generación que no ha podido ser destruida, nos referimos a la nación de Israel.
Amén. Al pueblo de Israel, el pueblo judío, el pueblo de Dios, aunque a muchos les cueste entenderlo, y no lo entienden precisamente porque ignoran el trasfondo histórico de esta nación. Mucha gente juzga a Israel de una manera injusta y lo tienen como un pueblo malo, como un pueblo perverso, pero en realidad no es así. Israel, en verdad, hermano y amigo, es el reloj profético de Dios. Todo lo que suceda con esa nación, óigase bien, todo, cada evento, cada situación, cada guerra, cada acontecer político en Israel, tiene que ver con el cumplimiento de la profecía bíblica. Y de hecho tiene que ver con la iglesia. Amén. El Señor Jesucristo dice en el verso 32, de la higuera aprended de la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, nosotros como pueblo de Cristo, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De la higuera aprended la parábola. Desde el punto de vista bíblico, amado hermano, la nación de Israel es comparada con una higuera. Si usted ha leído el libro, el capítulo 5 del profeta Isaías, sabe que allí Dios compara a su nación, a su pueblo, con una higuera. Amén. Y a través de la Biblia, esta es una de las figuras que el Señor utiliza para referirse a su pueblo: la viña, la higuera, etcétera. Como Dios lo sabe todo, Él sabía que esta nación iba a ser esparcida por el mundo. En este mismo evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, el Señor Jesucristo profetizó acerca de la destrucción de Jerusalén y de que el pueblo judío, los que quedaran vivos, porque murieron cientos de miles de ellos, serían esparcidos por el resto del mundo. El Señor Jesucristo muere y a los 40 años, en el año 70 de nuestra era, Israel, o Jerusalén mejor, es destruida, el templo es destruido, mueren cientos de miles de judíos y los pocos que quedan son esparcidos por el mundo, son llevados a Roma, son llevados a diferentes naciones, los venden como esclavos. E Israel como nación desaparece. Eso estaba profetizado y sucedió. Entonces el Señor nos dice: de la higuera aprended la parábola. De lo que suceda con Israel, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Esta profecía, amados hermanos, tiene que ver con el resurgimiento de la nación de Israel, que durante más de 1800 años como nación no existió. En Israel hubo una cantidad de conflictos políticos, sociales. En el año 66 de nuestra era estalla una revuelta judía, una rebelión
una rebelión mejor, del pueblo judío en contra del imperio romano. Y por supuesto el imperio romano era muy poderoso militarmente hablando. Los judíos no tenían, primero, el respaldo de Dios, no lo tenían. Es increíble, amados hermanos, pero el propio Tito, el general Tito, quien fue el que estuvo al frente de la destrucción de la ciudad, cuando Tito llega a Roma a rendir cuentas de la misión que le habían encomendado, ya Jerusalén no existía, ya el pueblo judío estaba casi extinto. Cuando a Tito le quisieron ofrecer homenajes, honores, por la gran misión que había cumplido, Tito se negó a recibir esos honores y dijo estas palabras: no quiero recibir honores por la destrucción de un pueblo al cual su Dios abandonó. El mismo Tito, un general romano, él se impresionó tanto, amados hermanos, que fueron 4 años de asedio, desde el año 66 hasta el año 70. 4 años tuvieron que luchar los romanos con todo y su poderío militar para poder derribar a Jerusalén. Jerusalén estaba rodeada por 3 murallas bastante fuertes. Entonces lo que hicieron los judíos fue cortar los suministros. A Jerusalén no entraba nada, no entraba ningún suministro, no entraban alimentos. Desviaron las fuentes de agua para que tampoco ingresara agua a la ciudad. La historia dice, y la historia lo dice porque ya la profecía más de 1500 años atrás lo había establecido así, que las mujeres judías en medio del asedio, era tal el hambre, amados hermanos, que las mujeres judías, muchas de ellas tomaban a sus bebés de 6 meses, de 1 año, de 2 años de edad, los mataban, los cocinaban y se los comían. Dice la historia que muchos soldados romanos entraron a casas y el impacto que les causaba ver una olla con un bebé ahí, hermano, cocinado, era impresionante para ellos. Los judíos tirados en las calles, los sacerdotes, las mujeres, los ancianos, muertos de inanición, sus cadáveres ennegrecidos. Entonces Tito llega a esa conclusión: a este pueblo lo abandonó su Dios. Y en efecto, este pueblo, como rechazó al Mesías, pues Dios los abandonó. Sin embargo, se cumple lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, no total. Por eso le digo, amado hermano, nosotros no podemos ver a Israel como unos villanos de la historia. No, ese sigue siendo el pueblo de Dios. Ellos le han endurecido el corazón a Dios. Dios los ha tratado, los ha castigado, pero sigue teniendo misericordia de ellos. Porque es aquí, amado hermano y amigo, donde uno tiene que entender la forma de proceder de Dios. Dios es un Padre compasivo y misericordioso. Aleluya.
y él a Abraham, a Isaac y a Jacob les prometió, y la Biblia dice que Dios no miente, que su descendencia sería como las estrellas del cielo. Amén. Y que se cumpliría literalmente cada palabra. Por eso el Señor Jesucristo acá dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mis propósitos con esta nación, con este pueblo, no pasarán. Por eso cuando usted estudia la palabra, se encuentra con Israel aún en el milenio, ya una nación completamente restaurada desde el punto de vista espiritual. Entonces, nos dice el texto: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Esta profecía, amados hermanos, recuerde, a partir del año 70 Israel desaparece como nación. De hecho, el Imperio Romano le cambia el nombre a la tierra de Israel por el de Palestina. De ahí el nombre de Palestina. El Imperio Romano estaba tan cansado de la actitud hostil de este pueblo que dijeron: si le cambiamos el nombre a esa región, hacemos que ellos se olviden, hacemos que ellos pierdan su identidad ideológica, su sentimiento patriota, su arraigo a esa tierra. Gloria al Señor. Entonces le cambian el nombre a la tierra de Israel por Palestina. Los pocos judíos que quedan, no juntos, sino esparcidos por el mundo. Por eso a través de la historia usted encuentra judíos en África, judíos en Asia, judíos en Europa, judíos en América, en todo el mundo. Porque ellos fueron esparcidos por el mundo. Pero con una característica, amados hermanos: nunca perdieron su identidad. Jamás. Nunca la perdieron. Nunca perdieron la convicción de que ellos eran el pueblo de Dios. Nunca perdieron esa conexión con su pasado histórico, con Abraham, con Isaac y con Jacob. Nunca lo perdieron. Por eso, a comienzos del siglo XX, un judío llamado Teodoro Herzl, a quien se considera como el padre del sionismo, el padre de la nación de Israel, en este hombre se despertó ese sentimiento patriota, y Teodoro Herzl comenzó a considerar la posibilidad de que Israel como nación, de que el pueblo judío volviera a su patria, regresara a su patria. Infortunadamente este hombre muere muy joven, como a los 36 años, muere de una enfermedad. Luego viene la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, con el desastre que eso significó para el pueblo judío, pero con la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, se despierta más ese sentimiento nacionalista, ese anhelo de que los judíos que quedaran regresaran a su tierra, pero es que su tierra estaba ocupada. Para cuando termina la Segunda Guerra Mundial, la década de los 40, el territorio de Palestina estaba gobernado por el Imperio Británico y estaba ocupado por árabes, los que se consideran como, o se conocen como árabes palestinos. Realmente los invasores de la tierra son los árabes. Usted estudia la palabra, amado hermano, que la Biblia es un documento histórico de la mayor validez. Y desde
miles de años atrás, el Dios omnipotente dijo. Eso es lo que a muchos les cuesta aceptar, que fue el Dios omnipotente el que determinó que esa tierra habría de ser para los descendientes de Abraham. Por eso chocan contra la roca los antisemitas, los enemigos de Israel. El primero que se opuso, finalizando la Segunda Guerra Mundial, a que los judíos volvieran a su tierra fue el Imperio Británico. Ellos no permitían que los judíos entraran. Por supuesto, los árabes tampoco querían. Pero, hermanos, los judíos comenzaron a hacer una cantidad de cosas, cometieron algunos atentados terroristas en Jerusalén, volaron un hotel que era la base del ejército británico. Hermano, finalmente el Imperio Británico entendió, no, nosotros aquí no, esto hay que entregárselo a los judíos. Las Naciones Unidas también estaban en un dilema. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con ese pueblo? Son miles y están pidiendo una patria. El 29 de noviembre de 1947 las Naciones Unidas votan la resolución que hacía una partición de la tierra de Palestina. La mitad para el pueblo judío y la mitad para el pueblo palestino. Por supuesto, eso a los árabes no les gustó para nada. Los árabes siempre han sido enemigos. Recuerde, amado hermano, los árabes son descendientes de Ismael. Y entre Ismael e Isaac siempre hubo discordias, siempre hubo problemas, siempre hubo conflictos. Hermano, aquí estamos hablando de una situación que tiene una trascendencia histórica de miles de años. Y los árabes se multiplicaron más y crecieron más que los judíos. Israel siempre se ha caracterizado por ser un pueblo pequeño, con una tierra no muy enorme, no muy extensa. Y entonces comienzan a llegar judíos a Palestina el 14 de mayo de 1948. El primer ministro David Ben Gurión, el primer ministro que tuviera esta joven nación, declara la constitución, el establecimiento de la nación de Israel. 14 de mayo de 1948 se cumple esta profecía, amados hermanos. Ahí comienza a cumplirse esta profecía. Con Israel, con ese pueblo que estuvo vagando por el mundo durante más de 1800 años. Ese pueblo sobre el cual Adolfo Hitler, un instrumento de Satanás, un engendro del diablo, hermano, se ensañó con ellos. Hermano, estuvo a punto de extinguirlos. Una nación que históricamente no ha sido muy grande y que le maten 6 millones de personas. Hermano, la meta de Satanás, que el Señor lo reprenda, era acabarlos, exterminarlos. Adolfo Hitler no pudo, Amán no pudo, Faraón no pudo, Antíoco Epífanes IV no pudo, y nadie ha podido ni podrá destruir ese pueblo de Israel. Pues hermano, el 14 de mayo los judíos pasaron la noche
celebrando, hermano, en unas fiestas tradicionales que ellos hacen, celebrando la independencia del Estado, el nacimiento del Estado. Otra profecía que se cumple la había dicho Isaías más de 750 años antes de Cristo: nacerá una nación en un día. Pues en cuanto Israel tuvo dolores de parto, dio a luz hijos. En un día nació una nación. En un día, 14 de mayo de 1948, en el Mapamundi aparece una nueva nación, Israel. Gloria a Dios. A partir de ese momento hacia acá, amado hermano, han sucedido una cantidad de eventos. No ha sido fácil para este pueblo llegar a donde hoy está, posicionado a nivel mundial. Hermano, Israel tiene una de las industrias militares más poderosas del mundo. Cuando llegaron a Palestina, hermano, Palestina estaba completamente convertida en desiertos. Hoy es el país número 1 en el mundo como productor de cítricos. Han convertido esos desiertos, amados hermanos, en campos fértiles. Tecnológicamente, hermano, han tenido un desarrollo impresionante. Hoy Israel es una potencia mundial, pero no lo han tenido fácil, porque tiene muchos enemigos. Y recuerde que desde el punto de vista bíblico, amados hermanos, nosotros debemos siempre mirarnos en Israel, aprender de ellos. Maravilloso el Señor para siempre, aleluya. Entonces, a partir, repito, del año de 1948 comienza el cumplimiento de esta profecía. Y tiene que ver con nosotros como iglesia también. Porque el Señor Jesucristo nos dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ha habido varias interpretaciones acerca de este pasaje. ¿Esta generación a qué se refiere? Pues en primer lugar se refiere a Israel como pueblo, al pueblo judío. En segundo lugar, bíblicamente hablando, una generación dura 70 años. Moisés dijo: el hombre como la hierba son sus días. Y algunos viven 70 años y los más robustos viven 80 años. Amén. ¿Sabía usted que los 70 años se cumplieron el 14 de mayo del año 2018? Ya se cumplieron los 70 años desde que comenzó el cumplimiento de esta profecía. Entonces el Señor Jesucristo nos dice: así también vosotros, iglesia de Cristo, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. ¿Quién? El Señor Jesucristo, nuestro Mesías, nuestro Salvador. Porque, amado hermano, y no voy a entrar mucho en detalle porque me desviaría un poco, pero es que todo esto tiene que ver también con el cumplimiento de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Ya se cumplieron las primeras 69 semanas. Con la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario se cumplieron las 69 semanas, pero falta la semana 70, que tiene que ver con Israel. Y para que comience el cumplimiento de la semana 70 de Daniel, tiene que pasar algo con nosotros como iglesia de Cristo: el arrebatamiento de la iglesia.
Por eso, repito, se dice que Israel es el reloj profético de Dios. Todo lo que suceda con ellos, de una u otra manera, tiene que ver con el cumplimiento de cada una de las profecías bíblicas. Aleluya. Pero para entender todo esto, amados hermanos, hay que ir al trasfondo, hay que ir al principio. Los árabes y mucha gente en el mundo de un corte antisemita, enemigos de Israel, dicen que Israel llegó en el año de 1948 a invadir la tierra, pero no es así. Es que esa tierra se las entregó Dios a ellos, y el que se ponga a luchar contra Dios, ¿usted cree, amado hermano, que es falso lo que Dios le dijo a Jeremías? A Abraham, perdón: bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. En la década de los 60 de nuestra era, hubo un presidente egipcio llamado Abdel Nasser. Este hombre juraba que iba a destruir a Israel. Hermano, salía en eventos públicos. Abdel Nasser, hermano, era egipcio, pero se convirtió en el referente de todo el pueblo árabe de la década de los 60. El pueblo árabe lo admiraba porque él juraba que iba a destruir a Israel. Hermano, por las calles del Cairo, hermano, había ríos de gente celebrando que su presidente iba a destruir a Israel. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Entonces explota lo que se conoce como la guerra de los 6 días. Ya Egipto tenía toda la logística preparada para atacar a Israel. Tenía unos 320 aviones de guerra de los más modernos de la época. Tenía ya ejércitos en el Líbano y en otros lugares para atacar a Israel. Pero el 5 de junio de 1967, es decir, 19 años después de que este pueblo se asentara allí, hermano, Israel, con todo y ser una nación tan pequeña, mire, hermano, no era solamente Egipto, era también Jordania, era también otras naciones, Siria, entre otras, que ya estaban confabuladas para atacar a Israel. Y donde uno ve, hermano, la diferencia cuando Dios mete su mano. El que se levanta contra lo establecido por Dios siempre va a perder. El 5 de junio, amados hermanos, de 1967, varios aviones caza israelíes cruzan el mar hacia Egipto, casi, hermano, sobre el nivel del mar, para evitar los radares egipcios. Habían hecho todo un trabajo de inteligencia. Israel desde sus comienzos creó una agencia de inteligencia llamada el Mossad. Es impresionante, solamente se puede comparar con la CIA americana, solamente. Hicieron todo un trabajo de inteligencia, ya sabían que Egipto iba a atacar a Israel. Hacen todo el trabajo de inteligencia y llegan a la conclusión de que los egipcios, entre las 7:30 y 8:30 de la mañana, estaban la mayoría de los aviones de guerra en tierra. Los generales estaban en el tráfico de la ciudad del Cairo, estaban atascados en el tráfico.
y la mayoría de los pilotos estaba desayunando a esa hora. Hermano, les madrugaron los aviones israelitas. Y Egipto, la nación más poderosa de ese momento en Oriente Medio, tuvo que ver, para su vergüenza, cómo, hermano, Israel le destruyó 300 aviones. Óigase bien, de unos 320 que tenía, le destruyó 300 en el aeropuerto, allá en tierra. Destruyó el aeropuerto también. Los dejó sin fuerza aérea. Inmediatamente atacaron la infantería que estaba en el Líbano. Luego atacaron la fuerza aérea jordana. Luego la fuerza aérea siria. Por eso se dice la guerra de los 6 días, porque solo duró 6 días. A los 6 días, hermano. Es que los árabes han sufrido unas humillaciones de parte de Israel impresionante. A los 6 días, los mismos presidentes, el egipcio, Nasar, el rey de Jordania, el presidente de Siria, les estaban llamando a la ONU, pidiéndole que por favor ordenara el alto al fuego. Porque al único que Israel le obedece a veces, no siempre, es a la ONU. A veces, no siempre. Hermano, en esa guerra de los 6 días, Israel humilló varias naciones poderosas. ¿Por qué? Hermano, porque se cumple la palabra. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren. Históricamente hablando, todo el que se ha levantado contra ese pueblo, Dios lo ha quebrantado. Al nombre de Cristo. Gloria a Dios. Hermano, pero permítame ser enfático en esto. Hay que entender el trasfondo histórico. Porque este pueblo ha llegado a lo que es hoy en día una potencia mundial, a pesar de ser un pueblo pequeño, hermano. En Israel viven alrededor de 9 millones de personas, y en el resto del mundo unos 6 millones de judíos. Son alrededor de 15 millones de judíos en el mundo. ¿Qué son 15 millones de judíos comparados con más de 1.000 millones de árabes? Como si fuera poco, Rusia no es árabe, no es una nación islámica, pero históricamente ha odiado a Israel. De hecho, usted analiza el contexto histórico mundial y Rusia siempre apoya militarmente a Siria, enemigo a muerte de Israel. Desde siempre, usted va a la palabra y encuentra, ya hermano, es que este es un conflicto histórico. Usted estudia los libros históricos del Antiguo Testamento y ahí ha estado siempre Siria. En el siglo segundo antes de Cristo, año 167, 168 antes de Cristo, Antíoco IV Epífanes, que se levantó contra el pueblo judío de una manera impresionante, más adelante vamos a mirar unos detalles con la ayuda del Señor, era un rey sirio. Siria ha sido uno de los enemigos históricos de Israel. Ahí está otra nación que históricamente ha sido enemiga de Siria, con ganas de que Dios los humille a través de Israel. Irán, los persas de la antigüedad, son los iraníes de este tiempo, odian a Israel a muerte. Y de hecho por ahí dicen que quieren atacar a Israel. Pues si lo atacan, hermano, es que hermano, hoy por hoy pocas fuerzas militares en el mundo se atreven a meterse con Israel. No es porque no quieran, hermano, deseos les sobran a Irán, a Irak, a Siria, la misma Rusia, que es otro tema, pero está en la profecía bíblica. Rusia va a invadir a Israel, dice en lo postrero de los días, y sin embargo, a pesar de ser un pueblo tan pequeño, hermano, Rusia es un monstruo.
Y sin embargo, a pesar de ser un pueblo tan pequeño, la profecía bíblica dice que en Israel, sobre los montes de Israel, Dios va a humillar a Rusia, a Gog y a Magog. Y Rusia es un gigante, hermano, de las naciones más poderosas en el mundo: Estados Unidos, Rusia, China. Y Dios va a humillar a Rusia en Israel, en los montes de Israel. O sea, no importa el tamaño de la nación, no importa su poderío militar, el que se meta con ese pueblo lleva las de perder. Gloria a Jesucristo. Y como les compartía la semana anterior, el enemigo número uno de Israel se llama Satanás, que el Señor lo reprenda. Recordará usted que leímos en el primer libro de las Crónicas, capítulo 21, pero Satanás se levantó contra Israel, no contra David, contra Israel, e incitó a David para que hiciese censo en Israel. Siempre uno de los propósitos de Satanás ha sido destruir a ese pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Satanás no está interesado en destruir, por decir algo, permítame poner un ejemplo, a Japón, o a China, o a Indonesia, o a Bangladesh? No, es Israel, Israel. Porque es el reloj profético de Dios. Amén. Porque el diablo, que el Señor lo reprenda, siempre ha estado en contra de todo lo que Dios ha establecido. ¿Por qué Satanás odia la iglesia de Cristo? Porque fue el Señor Jesucristo quien la estableció. Por eso la ha atacado de una y mil maneras. Pero ahí está la palabra. Ahí está la profecía contra la cual siempre van a chocar Satanás, sus potestades, sus principados, sus fuerzas del infierno. Las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. Por eso, aunque han querido destruirla, aunque han querido acabar la iglesia, no han podido. Maravilloso el Señor para siempre, aleluya. Entonces, como ese pueblo lo estableció el Dios del cielo, ese pueblo no lo fundó Buda. Amén. Ese pueblo lo fundó el Dios del cielo. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Es decir, vete de Mesopotamia a la tierra de Canaán. ¿Por qué la tierra de Canaán, hermano? Dios no se equivoca. Ese pequeño territorio de 20,000 kilómetros cuadrados que es Israel, cabría 3 veces aquí en Antioquia, solo en Antioquia. Es pequeño. Es considerado el ombligo de la tierra. Históricamente hablando, todos los imperios que ha habido han querido ser dueños de ese pequeño territorio. Egipto, Babilonia, Asiria, Persia, Grecia, el imperio romano, el imperio otomano, el imperio británico. Todos han querido ser dueños de esa porción de la tierra que tiene. Que fue Dios el que lo escogió. Dios hubiera podido empezar su propósito con Abraham allá en Mesopotamia, allá en Harán, pero le dijo: no, es en la tierra de Canaán. Al nombre de Cristo. Entonces, esta nación surge de un propósito directo de Dios. Haré de ti, le dijo Dios a Abraham, una nación grande. Bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y en tu simiente, que puntualmente hablando, esa frase tu simiente se refiere directamente al Señor Jesucristo.
descendiente de esta nación. Recuerde lo que el Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana: la salvación viene de los judíos. Amén. El Mesías no venía de China, no venía de India, no venía de América, de los judíos. Y el diablo, que el Señor lo reprenda 1000 veces, sabía eso, hermano. Por eso el odio contra ese pueblo. Maravilloso es Dios. Entonces, Dios los forma como nación, se toma todo un tiempo, no es de la noche a la mañana, pero finalmente, hacia el año de 1445 antes de Cristo, Dios saca de Egipto a su pueblo, ya convertido en una nación de unas 2 millones de personas. Por medio de Moisés, Dios lo saca. En el Sinaí, Dios les da la ley, lo que se conoce como la ley de Moisés. No era un pueblo, hermano, que no sabía qué camino tomar, para dónde coger, no. A través de la ley Dios les dice: ustedes se van a comportar de esta y de esta y de esta manera. Y Dios les dijo cómo quería Él que ellos fueran. Como Dios también a través de su palabra nos dice a nosotros cómo quiere Él que nosotros vivamos, cómo quiere Él que nosotros nos comportemos. Vaya al libro de Deuteronomio, capítulo 7, aleluya. A Dios sea la gloria. Deuteronomio, capítulo 7. Vamos a leer el verso 6, amados hermanos. Es lo que le dice Dios a este pueblo a través de Moisés. Verso 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Mira, amado hermano, no un pueblo cualquiera, no un pueblo prestado. Dios escogió a este pueblo para que fuera un pueblo especial, un pueblo santo. Y sabe, amado hermano, que los mismos principios se cumplen con la iglesia. La iglesia tiene que ser un pueblo especial, un pueblo santo, un pueblo apartado de las contaminaciones del mundo. Por eso, aunque nosotros vivimos en este mundo, no tenemos comunión con las cosas del mundo. Pablo dice: ¿qué comunión tiene el creyente con el incrédulo? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el pueblo del Dios viviente, por lo cual salid de en medio de ellos, salid de en medio de las costumbres de la gente que no conoce a Dios y apartaos, dice el Señor. La iglesia está llamada a ser un pueblo santo, al nombre de Cristo. Ahora, que esto se lo hubiera pedido Dios a un pueblo que viviera en el paraíso, pues vaya y venga. Pero es que Israel, cuando se establece en la tierra de Canaán, hacia el año de 1400 antes de Cristo, salen de Egipto en el año de 1445, duran 40 años en el desierto, y hacia el 1405 y 1400 se establecen en la tierra de Canaán, luego de conquistar a las naciones. Pero, hermanos, seguían rodeados de naciones paganas, perversas, corruptas desde todo punto de vista espiritual, moral, socialmente hablando. Israel estaba rodeado de naciones primeramente politeístas, adoradores de muchos dioses. Inmorales. La inmoralidad era una cosa impresionante en ese tiempo. Hoy lo es también, pero en ese tiempo era también bastante fuerte. Entonces, para que ellos pudieran conservar un perfil espiritual diferente,
Dios les da la ley. Es que Dios no le dice a usted, sea santo, y ya, mire a ver cómo va a ser santo. No, Él nos dice cómo. Dios no le dice a usted, pelee contra Satanás y contra las fuerzas del mal, usted verá cómo. No, Él nos dice cómo y nos entrega los recursos espirituales, nos da poder, nos da unción, nos da autoridad, nos da fe. Amén, amados. Infortunadamente, este pueblo fracasa en la misión que Dios le encomendó de guardar la ley, de ser un pueblo santo, de ser un pueblo diferente. Y eso, amados hermanos, comenzó a traerle muchos problemas a través de la historia. Y yo quiero resaltar un detalle que es muy importante, amados hermanos. Ellos sabían, los israelitas sabían lo que iba a suceder si ellos fracasaban, si ellos ignoraban la palabra de Dios, si ellos pisoteaban la misericordia de Dios. Ellos sabían por la ley de Moisés lo que les vendría. Como todo cristiano sabe y es consciente de lo que puede pasar con su vida si le da la espalda al Dios Todopoderoso, si comienza a pisotear la sangre de Cristo. Esto no es un juego, amados hermanos. La vida cristiana no es un juego. Esto es serio, hermano. Amigo que está empezando, hermano recién convertido, lo felicitamos. Pero entienda, esto no es un juego. Y nosotros en su momento también fuimos recién convertidos. Y siempre ha habido luchas, siempre ha habido ataques de las tinieblas, siempre ha habido dificultades, siempre ha habido tentaciones. Ahí ha estado el mundo siempre alando, tratando de conquistarnos, de seducirnos. Pero ha habido creyentes a través de la historia que hemos dicho, no, yo prefiero seguir a Cristo. Como dice un precioso himno cristiano, he decidido seguir a Cristo. No crea que los que hoy por la gracia de Dios llevamos más de 10, 15, 20, 25, 30 años en el Evangelio, estamos aquí porque caímos en paracaídas. No, hermano, cada uno de nosotros tiene su historia de cómo desde el comienzo, desde nuestros primeros días en el Evangelio, Satanás quiso destruirnos, Satanás quiso sacarnos del camino, Satanás quiso robarnos la fe. Pero le creímos a Dios. Y hoy podemos decir, ha valido la pena. Ha valido la pena ser fieles a Dios. Ha valido la pena luchar. Ha valido la pena guardarnos para Dios, porque entendemos algo más. No vale la pena volver atrás, hermano. No vale la pena apartarse del Señor. No vale la pena menospreciar la misericordia tan grande que Dios ha tenido para con cada uno de nosotros. No vale la pena. Por eso el buen cristiano siempre dirá, que Dios me guarde, que Dios me guarde. Guárdame, Señor. Al nombre de Cristo. Israel, ese pueblo que Moisés llevó hasta los campos de Moab, geográficamente hablando, Moab es un territorio desértico, pero cuando se va llegando hacia la tierra de Canaán, se encuentran con el río Jordán. Para entrar a Canaán hay que cruzar el río Jordán, lo que hoy se conoce como el territorio de Jordania, es lo que en aquel entonces era la tierra de Moab. Entonces Moisés lo lleva hasta ahí, hasta Moab, les entrega lo que algunos llaman la segunda ley, el libro de Deuteronomio. Deuteronomio Moisés lo escribe ya estando en los campos de Moab. Por eso usted ve que en el capítulo 8 de Deuteronomio, Moisés les dice, y te acordarás de todo el camino por donde Jehová tu Dios te ha traído estos 40 años. Te acordarás. Pero Moisés no podía entrar a Canaán, usted conoce la historia, Dios lo castigó y le dice, entrégale el cargo a Josué.
Josué fue el encargado de entrar a la tierra de Canaán, conquistarla y repartir la tierra. Distribuir esa cantidad de tierra entre cada una de las 12 tribus. Dios le dijo cómo lo iba a hacer. Y en efecto lo hizo. Josué muere a la edad de 110 años. Y durante toda esa generación de Josué, el pueblo sirvió a Dios. Muere Josué. Y es cuando comienza el decaimiento espiritual de la nación. Y entre la muerte de Josué y el nacimiento de Samuel transcurren unos 350 años de una decadencia espiritual y moral impresionante. Leímos en el libro de Jueces, en aquellos días no había rey en Israel, cada quien hacía lo que bien le parecía, la anarquía se había apoderado de la nación. Pero hermano, todo eso les iba a traer juicio y ellos lo sabían. Hermano, lo tremendo es que ellos lo sabían, como el creyente de hoy sabe lo que puede pasar si le da la espalda al Señor. Vaya al libro de Deuteronomio, por favor, capítulo 28. A Dios sea la gloria. Deuteronomio, capítulo 28. Cristo vive, aleluya. Vamos a leer del verso 15 al 25. ¿Qué dice el subtítulo? Consecuencias de la desobediencia. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Verso 21. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo. Añublo es un hongo que afecta a los cereales, es decir, esto afecta a la nutrición, el añublo. Y te perseguirá hasta que perezcas. Verso 23. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová lluvia, por lluvia a tu tierra, polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, y por 7 caminos huirás de delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Pase al verso 45, por favor. Gloria a Dios. Verso 45. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezcas, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que Él te mandó. Y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. Para siempre.
Mira, amado hermano, usted estudia todo este libro 28, que no lo va a hacer ahí sentado, por supuesto, en la casa lo estudia. Hermano, habla de la cantidad de cosas que Dios le dijo a este pueblo, que le sucederían si ellos se apartaban de sus caminos. Desafortunadamente, hermano, este pueblo le falló a Dios. Todo lo que Dios le dijo que no lo hiciera, lo hizo. Todo. No adoren ídolos. Hubo épocas en Israel donde el pueblo se entregó a la idolatría. No se casen con mujeres extranjeras, pues hubo épocas en que el pueblo tomó mujeres extranjeras. ¿Por qué Dios no quería que los judíos se casaran con mujeres extranjeras? Para evitar esa mezcla entre paganos y el pueblo de Dios. Dios les había dicho, si ustedes se casan con mujeres extranjeras, ellas van a hacer inclinar sus corazones a los dioses de ellas. Y en efecto así sucedió. El ejemplo más claro lo encontramos en la vida de Salomón. Salomón, hermano, fue un tipo mujeriego hasta más no poder. Y dice que amó a las amonitas, a las sidonias, a las de Egipto, a todas las mujeres, hermano. Y eso hizo que Salomón, después de ser el gran constructor del templo de Jerusalén, que en su momento llegó a ser una de las 7 maravillas del mundo antiguo, terminara, hermano, postrándose ante dioses abominables como Quemos, como Moloch, como la diosa Astoret. Fue tan grave el pecado de Salomón que el pecado de él, hermano, hizo que Dios determinara la división del reino. Israel fue una nación durante la época de Saúl, de David y de Salomón. 120 años. El reino estuvo unido. Durante el reinado de David y Salomón, el reino alcanzó, hermano, un esplendor, un desarrollo impresionante. Pero al final de su carrera, Salomón se daña, se corrompe, se vuelve un idólatra más. Y entonces Dios determina que el reino iba a ser dividido. Consecuencias del pecado. Salomón muere y le sucede a su hijo Roboam. Y cuando apenas Roboam estaba comenzando a reinar, en el año 931 a.C., se produce la división del reino. Eso por supuesto iba a traer una cantidad de problemas, porque durante los siguientes 200 años, usted va a ver a Israel y a Judá, la división del reino, ocurre de esta manera. Las 10 tribus del norte se van con Jeroboam y las 2 tribus del sur, Judá y Benjamín, se quedan con la casa de David. Gloria a Dios. Pero durante 209 años, del 931 al 722 antes de Cristo, estas 2 naciones que eran hermanas, hermano, se enfrascaron en guerras civiles, fueron enemigas. ¿Por qué? Porque una vez que Israel, el reino del norte, se aparta, en el año 931, hermano, el reino del norte abandona a Dios e inmediatamente se vuelve idólatra. La historia nos habla de eso y por supuesto también la historia bíblica. Si usted va al primer libro de los Reyes, gloria al Señor, a Dios sea la gloria, primer libro de los Reyes, capítulo 12, aquí vamos a mirar la división del reino, capítulo 12 del primer libro de Reyes, vamos a leer del verso 25 al 30. A Dios sea la gloria. Perdón, verso 16 al 20 primero. Verso 16.
Cuando todo el pueblo vio que el rey, es decir, el rey Roboam, cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondieron estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, es decir, las 10 tribus del norte. Verso 17. Pero reinó Roboam, el hijo de David, de Salomón, sobre los hijos de Israel, que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. Verso 19. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese a la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y obviamente también la tribu de Benjamín, solo que era muy pequeña. Jeroboam. ¿Quién fue Jeroboam? Fue un hombre que en los días de Salomón aleluya. Como Salomón cayó en apostasía, le dio la espalda a Dios, entonces por supuesto Dios permitió que se levantaran enemigos, entre ellos Jeroboam. Y si usted ha leído este libro, se encuentra con la profecía que tiempo atrás, todavía viviendo Salomón, Dios le diera a Jeroboam. O sea, la división del reino fue permitida por el Dios Todopoderoso. A través del profeta Ahías, Dios le dijo a Jeroboam que él le iba a dar las 10 tribus del norte. Y que si Jeroboam honraba a Dios y hacía su voluntad, Dios lo iba a bendecir. Dios le cumplió a Jeroboam, le entregó las 10 tribus. Pero Jeroboam, como todo buen desagradecido, como todo buen ingrato, que siempre ha habido ingratos y desagradecidos con Dios a través de la historia, lo primero que hizo cuando Dios le entrega el reino es apartarse de la religión judía y constituir su propio culto. En este mismo capítulo, a partir del verso 25, vamos a leerlo. Dice: el pecado de Jeroboam. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Es decir, él no le creyó a Dios, que era el que le había dicho que le iba a entregar las 10 tribus del norte. Verso 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Pare ahí, amado hermano. El gran pecado que cometió Jeroboam, el primer rey de la nación del norte de Israel, porque a partir de ese momento ya había que hablar de Israel como el reino del norte
y de Judá como el reino del sur. Jeroboam se aparta de Dios y se vuelve a la idolatría, hermano. Durante 209 años sobrevivió esta nación, el reino del norte. Todos los reyes que hubo en Israel, en el reino del norte, fueron paganos, todos fueron idólatras, ninguno se volvió a Dios, a pesar de que Dios seguía teniendo misericordia de ese pueblo. Usted ve que Dios le levanta profetas como Elías, como Eliseo, como otros profetas. Varios de los profetas menores profetizaron en Israel. Sin embargo, este pueblo, hermano, no se volvió a Dios, y por eso en el año 722 antes de Cristo viene la catástrofe para este pueblo. Dios permite que el imperio asirio invada a Israel y se lo lleve cautivos. Vaya por favor al segundo libro de los Reyes, capítulo 18, maravilloso el Señor. Segundo libro de los Reyes, capítulo 18. Verso 9 en adelante. Caída de Samaria. Samaria era la capital de Israel. En el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela. Permítame, hermano, porque yo sé que algunos de pronto se confunden con esto. Los escritores, como todavía estaban los dos reinos, hablaban paralelamente de el año del rey de Judá y el año del rey de Israel. Ezequías era el rey de Judá en ese tiempo. En el cuarto año de Ezequías, rey de Judá, que era el año séptimo de Oseas, el rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió. Y la tomaron al cabo de 3 años. En el año sexto de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Halaj, en Abor, junto al río, en las ciudades de los medos. Vea lo que dice el verso 12. Por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Presta atención, amado hermano, que esto también contiene lecciones para nosotros. Mire, hermano, esta nación de Israel, en el año 722 antes de Cristo, es llevada cautiva hacia Asiria y Media. Nunca más estas 10 tribus regresan a Israel. Las 10 tribus se pierden en la historia. Se pierden en la historia. Dios las castigó por su idolatría. Y yo quiero resaltar lo que dice el verso 12. Por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, recuerde el libro de Deuteronomio capítulo 28, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Mira, amado hermano, ignorar lo que Dios dice a través de su palabra siempre traerá malas consecuencias. Siempre. Dios le dijo años después a la nación de Judá, a través del profeta Jeremías: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti. Sabe, amado hermano, que esa palabra que Dios le dijo a Judá a través de Jeremías tiene un cumplimiento universal. Tu maldad te castigará
y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti. Cuando uno como cristiano, y en el caso nuestro como pastores, por la gracia de Dios, que a veces le hacemos el seguimiento a personas que se han apartado de Dios, hermano, uno ve que esa palabra se cumple textualmente. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues cuán malo y amargo, es malo y amargo dejar a nuestro Dios. Permitir que el temor de Dios se vaya del corazón, amado hermano. Por eso permítame ser tan enfático, hermano. Es que esto es nuestra vida. En el libro de los Proverbios se nos dice: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Eso es tu vida. Miren lo que Dios les dijo, y yo les aconsejo, en su casa, estudien completo el capítulo 28 de Deuteronomio, estúdielo completo, para que usted mire. Dios les dice: si ustedes me obedecen, si ustedes guardan mi palabra, van a venir sobre ustedes estas bendiciones. Pero si no me obedecen, si no guardan mi palabra, van a venir estas maldiciones y te alcanzarán. Oiga, hermano, el problema de la maldición es que por más que le corra a la persona, lo alcanzan. Vendrán como las bendiciones. A usted, hermano, al creyente fiel, las bendiciones de Dios lo alcanzan. Lo alcanzan. Amén. Entonces, mire, amado hermano, hay una nación, hay una generación que no ha podido ser destruida, no porque haya sido la más fuerte de la tierra, no porque haya sido la más santa de la tierra, sino porque el Dios omnipotente ha determinado cumplir una promesa. Dios es fiel, amado hermano. Dios es fiel. Vuelva a Deuteronomio capítulo 7, por favor, ya con esto terminamos. Maravilloso el Señor para siempre. A Dios sea la gloria. Deuteronomio capítulo 7. Aleluya. Verso 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Verso 7. No por ser vosotros los israelitas, más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy para que cumplas. Mire que Dios les aclara, no por ser usted la nación más ilustre de la tierra, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que le dio a vuestros padres, es decir, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces, hermano, mire, no todo ha sido malo. Hubo épocas donde Israel gozó de la bendición de Dios, mientras hubo reyes piadosos como David, como Ezequías, como el rey Asa, como Josafat, como Josías. Mientras hubo buenos reyes en la nación, la bendición de Dios estuvo sobre ese pueblo. Pero los
malos reyes, los malos líderes, amado hermano, atraen maldición también sobre el pueblo. Entonces esta nación, esta generación, esa nación que usted ve hoy allí en Oriente, en el Oriente cercano, que hoy es una potencia, han llegado hasta ahí porque el Dios omnipotente quiso guardar el juramento que le hizo a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Ellos son los antepasados de esa nación, hoy liderada por el primer ministro Benjamín Netanyahu, judío pura sangre. Pero es que esa nación sigue en el propósito del Dios Todopoderoso. El próximo domingo, con la ayuda del Señor, continuaremos este estudio, amados hermanos. Póngase de pie. Vamos a dar gracias al Señor por su bendita palabra. Padre eterno, mi alma te alaba, Señor. A ti te doy la honra, la gloria y el reconocimiento. Mil gracias te doy por la oportunidad que me has dado de compartir con tu pueblo la enseñanza de tu bendita palabra. Gracias por todas estas lecciones, Señor, que tú nos permites extraer de tu bendita palabra. Gracias por hacernos entender que la historia de Israel no quedó plasmada en los anales bíblicos como una simple decoración, sino como un testimonio de tu poder, de tu misericordia, y que también, Señor, cuando tú has tenido que reprender a ese pueblo, cuando tú has tenido que castigarlos, lo has hecho, Señor, porque tú amas a tu pueblo, pero también castigas al pecador. Como dice tu palabra, con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más precioso de él. Ayúdanos a tomar consejo de todas estas cosas, Señor. Ayúdanos a ser conscientes de que lo mejor que nosotros podemos hacer es procurar día tras día mantenernos fieles a ti, fieles a tu bendita palabra, para que tu bendición y tu misericordia estén sobre nosotros continuamente. Padre, gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Aleluya.